Quiero arrancar el tema político puntualmente. Senador, vos te abriste del Partido Liberal Radical Auténtico. Te estás manteniendo en la línea opositora, pero hoy fundás tu partido, senador. Puntualmente, esa es lo que hoy estás dando oficialmente a conocer, ¿no? Sí, en realidad nosotros ya habíamos anunciado hace un tiempo que era el próximo paso. Cuando renuncié al PLRA en diciembre del año pasado, ya por desavenencias irreconciliables, tanto desde el punto de vista político, ideológico y demás, pero sobre todo político. Porque nosotros desde el punto de vista ideológico nos sentamos con todos sin problema. Siempre y cuando seamos demócratas. Uno puede tener una tendencia progresista, otra puede tener una tendencia de centro, otra de derecha, no pasa absolutamente, uno más conservador, no pasa nada. Pero dentro del espectro democrático, que es el principal valor que tenemos que tener. ¿Y cómo se llama? Pero el transfugismo político que vive el PLRA y que vive en otros partidos, nos exige a nosotros a buscar nuevas alternativas. Entonces yo, por una cuestión de respeto en el momento de mi salida, yo siempre dije, pero no respeto a ningún líder en particular, que yo creo que los últimos que hemos tenido en el PLRA se han encargado de enterrarlo al PLRA. Dije que iba a dejar un tiempo para posteriormente reagrupar a muchos liberales, y hablo de liberales de pensamiento. No hablo de liberales afiliados únicamente, porque hay muchos liberales independientes y hay muchos liberales también colorados. O sea, colorados que tienen un pensamiento liberal. Entonces nosotros vamos a fundar hoy el Partido de los Liberales, ¿verdad? Así se va a llamar, Partido de la Vida, de la Propiedad, de la Libertad, un partido que pueda de alguna manera representar esa manera de pensar que tenemos los liberales. De alguna manera, como decía, uno de los colorado entre comillas que tiene pensamiento liberal es el presidente de la República, ¿verdad? Tiene una tendencia a esa línea política. Bueno, en realidad él tiene origen liberal luego. Sí. O sea, él y su familia, su abuelo, el doctor Manuel Peña Villamil, a quien yo no tuve el honor de haberlo conocido ya, pero sí a través de sus libros, fue el principal biógrafo del doctor Eusebio Ayala, quien a mi modo de ver es la figura cumbre del pensamiento liberal en el Paraguay, ¿verdad? Entonces el abuelo de Santiago Peña, del presidente, escribió el libro Eusebio Ayala y su tiempo. Sí, ahora justamente está en exposición en el Cabildo una serie de fotografías de la colección Peña Villamil. El abuelo de Santi Peña fue un gran intelectual, ¿verdad? Las diferencias políticas nosotros vamos a tener, de ninguna manera pueden anular como voy a decir, el tronco, la filosofía, la claridad de las ideas y el respeto que yo tengo hacia su familia. Partido de los Liberales, que no es el Partido Liberado. De ninguna manera, ¿verdad? Justamente, ¿sabes, Marco? Es interesante el tema porque estuvimos haciendo varias mediciones nosotros. Nosotros no tomamos decisiones sin tener, digamos, un panorama un poco más claro de qué es lo que piensa la gente, ¿verdad? Y la mayoría de los afiliados del PLRA apoyó mi salida del PLRA. Raro es. O sea, querían que te vayas. No, al contrario. Se sintieron identificados con la decisión tomada, porque tampoco se sienten identificados con la conducción, pero sobre todo con la dirección que ha tomado el PLRA en los últimos años. Que tengo que aclarar, no se trata de la conducción de Hugo Fleitas. Yo no estoy hablando de la conducción. Hugo es una persona, un dirigente que yo particularmente respeto mucho, ¿verdad? Creo que está haciendo lo que puede hacer en la medida de las posibilidades, pero ya existen otros reagrupamientos que nuevamente van a tender hacia la línea, digamos, cartista, que desde hace un tiempo ha caracterizado una de las facciones del PLRA, y de eso es difícil salirse. Ya hemos tratado durante muchos años, yo personalmente mantuve durante 10 años prácticamente el movimiento Renovación Azul,
Eso para aquellos que dicen, ¿y por qué no empezamos a sanear desde adentro del PLRA? Que ese es el discurso. Lo hice, ¿verdad? O sea, traté de hacerlo y creo que desde algún punto de vista, gran parte de la masa liberal me ha acompañado. Yo fui el 6º senador más votado sin tener estructura, porque yo carezco de estructura. Yo no tengo un ejército de gente en la función pública, no tengo urreros, no tengo gente que le estoy haciendo pagar por el Estado, no. No sos dueño de medios de comunicación. No tengo medio de comunicación, tampoco soy empresario. Yo toda la vida he sido funcionario, sí, ejecutivo, alto ejecutivo, pero nunca fui dueño de ninguna empresa. Entonces, creo que tengo lo más preciado que para un liberal y para cualquier ciudadano es o puede tener, que es la independencia. Ahora, el fundar un partido, senador, implica un objetivo a corto plazo. ¿Cuál es ese objetivo? ¿A dónde apuntamos? El objetivo a corto plazo es el de reagrupar. Porque hoy día, si vos le preguntás a los jóvenes, y eso nosotros tenemos absolutamente bien diagramado, el voto liberal es diferente al voto colorado. Uh-huh. ¿En qué sentido? En la estructura, en la composición estructural del voto. En el caso liberal, el 30% es un voto estructurado y un 70% es un voto libre. Es decir, el liberal, el afiliado de PLRA, hay un 30% que trabaja en municipalidades, en gobernaciones, o que depende directa o indirectamente de la estructura, y por lo tanto él va a votarle a su caballú o a su movimiento porque es lo que le mantiene. Y esta es una cuestión no necesariamente de mayor claridad o de superioridad, ni mucho menos, sino una cuestión de realidad política de que la estructura liberal posee una menor participación en la torta general, ¿verdad? En el caso del Partido Colorado es inverso, pero todavía mayor el porcentaje. El voto duro del Partido Colorado está calculado entre un 75 y 80%. Uh-huh. Y solo un 20-25% es un voto libre que vota porque está convencido de que su partido, que el candidato, etcétera, es el mejor, ¿verdad? Pero una gran parte del voto colorado está integrado por un voto estructurado que depende del Estado porque es funcionario o su familiar o recibe algún subsidio, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, lo que nosotros queremos es que aquellos jóvenes que no están en ese 30% liberal que es estructura, aquellos que votan libremente y no se sienten representados por el PLRA o por otros partidos, porque hemos tenido una hecatombe política de transfugismo. Desde que empezó la legislatura actual, todos los partidos han perdido legisladores de su fila. Y el Partido Patria Quería quedó sin representante en el Senado. El Encuentro Nacional perdió 1, sí. Cruzada Nacional perdió 3 de 5, incluso saliendo del legislativo, en el caso del PLRA, bueno, ya sabemos, ¿verdad? No, es lo que estamos hablando. Y saliendo un poco del legislativo, habrán visto ustedes que incluso en el caso del partido Movimiento Yo Creo de Miguel Prieto de Ciudad del Este, el intendente de Mingaguazú, que era también un espacio de Yo Creo, salió y también fue al espacio del cartismo. O sea, este transfugismo político es terrible y nosotros tenemos que tener los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Yo te diría que a corto plazo es aglutinar a aquellos que no se sienten representados y que no han encontrado un espacio liberal. Eso también es importante desde el punto de vista ideológico, porque el PLRA hoy se define progresista. De hecho, el estatuto dice que el Partido Liberal Radical Auténtico es un partido progresista. Uh-huh. Y hay muchos liberales que no se sienten identificados, yo me incluyo, ¿verdad? Una cuestión que yo desde años atrás venía trabajando, por eso nuestro movimiento se llamaba Renovación Azul, volver a las raíces del liberalismo, ¿verdad? A mediano plazo creo que tenemos tanto las municipales 2026 como las presidenciales 2028. Digo esto mediano plazo porque a largo plazo ya hablamos más de 5 años. Claro. Y tiene que ser la consolidación de una nueva plataforma política que pueda permitir que aquellos paraguayos que abrazan las ideas liberales, las ideas de la libertad,
que tenemos que aclarar tampoco son las ideas libertarias, porque a veces se confunde un poco, la gente me dice, Eduardo, vos estás 100% de acuerdo con Javier Milei, por ejemplo, Sí, me dice, ¿verdad? soy mileísta. ¿Verdad? Y yo le digo, no, yo le prefiero a Milei 1000 veces que a Massa, lo preferí 1000 veces y lo votaría 1000 veces nuevamente, porque creo que Massa, más allá de la personalidad de él, representaba un modelo empobrecedor dentro de la Argentina, que era el kirchnerismo y que sigue otra línea todavía histórica mayor que el peronismo, que es responsable de la hecatombe argentina, principalmente, ¿verdad? Entonces, en ese plano, si a mí me daban a preferir, querer tomar, no sé, jugo de tomate o jugo de perejil, no sé, quizás no te gusta ninguno de los dos o te gusten los dos, pero tenés que elegir o escoger entre uno de ellos, y yo siempre voy a preferir, digamos, las ideas de la libertad, ¿verdad? Mucha gente me dijo, bueno, pero Milei, fíjate que es autoritario, es dictador. Yo hasta ahora no he visto ninguna medida dictatorial por parte de él. Lógicamente, si lo llegara a hacer, va a perder mi apoyo, porque no hay tampoco un apoyo incondicional, ni mucho menos una simpatía, una muestra de simpatía hacia las ideas, hacia las reformas, pero hasta allí, ¿verdad? Pero yo soy liberal, no suscribo el hecho de que la educación o la salud tengan que ir a segundo plano de ninguna manera, ¿verdad? O sea, hay diferencias entre los liberales y los libertarios. Senador, y en este caso te vas a encontrar con esta situación. Hay algunos que reclaman una reglamentación sobre el transfugismo. Puede ser peligroso o no, pero en tu caso te saliste por una cuestión ideológica, no por conveniencia como algunos. Pero ahí mismo vas a tener que confrontarte con los nuevos actores dentro de tu partido. Y algunos se acercan por conveniencia, hay que ser sinceros también. ¿Estarías de acuerdo en una reglamentación al transfugismo y en qué términos? No sé si analizaste esto, porque sí o sí, de alguna manera, si tenés el día de mañana algún representante en el Congreso o en alguna instancia, te podés encontrar con esa situación. Claro que sí. Fíjate que cuando decía Edgardo que muchos afiliados del PLRA aplaudieron mi decisión, fue justamente, haciéndome un poco de historia reciente, el PLRA se dividía en el Senado en 3 bancadas. La bancada C, que estaba integrada por Dionisio Amarilla. La bancada B, que estaba integrada por Sergio Rojas, Hermelinda Alvarenga, Noelia Cabrera y Edgar López. Todos ellos votaron en las primeras votaciones, tanto mesa directiva por Beto Velar como la mayoría de las leyes, alineados con el oficialismo cartista. Y la bancada A, que de alguna manera queríamos preservar, digamos, el liberalismo o por lo menos la oposición, porque tenemos distintas formas de pensar. En el PLRA teníamos distintas formas de pensar, pero era hacer oposición. Estábamos Lier Amarilla, Ever Villalba, Salim Busarquis, Paco Ledesma, Celeste Amarilla y yo. El líder de la bancada A era Paco Ledesma y yo estaba como vicelíder de la bancada. Y recordarán ustedes ese episodio del juramento de Alicia Pucheta. Sí. Cuando el senador Basilio Núñez se abalanzó sobre mi persona, y en esa ocasión el que dio quórum fue el líder de la bancada del PLRA, Paco Ledesma. Y esa fue la gota que colmó el vaso y que me hizo tomar la decisión definitiva, diciendo, yo no puedo continuar en un partido, ni mucho menos en una bancada, cuyo líder, que debería de representar la oposición, se presta a este tipo de juego. Entonces prefiero nomás mantenerme al margen a los efectos de poder construir. Si tengo que construir de vuelta, bueno, vamos a empezar. Y si tiene que llevar 10, 20 años, pues llevará 10, 20 años. Pero en algún momento el liberalismo paraguayo se tiene que reconstruir. Entonces,